Eh, Hoy día voy a hacer una presentación para modelar, de alguna manera, que es más que simular, ¿ah? ¿Cómo deberían hacer la presentación ustedes cuando les corresponda? Naturalmente ustedes la pueden enriquecer con imágenes de mejor calidad, pero el contenido debe corresponder más o menos a lo que vamos a presentar ahora. Este es un estudio. Vamos a ir acá a ver dónde se puede. La vista, color grises, Déjenme arreglar un poquito esta presentación para entrar con toda la presentación de una. Aquí está. Déjame compartir pantalla. Muy bien. Muy buenos días. Hoy día presentaré el estudio denominado La educación física en Chile, paradigmas de formación desde la teoría a la práctica. Este es un estudio que se realizó en la Universidad de Playa Ancha, que queda en Valparaíso, Chile, a partir de algunos aspectos muy importantes que dice la historia de Chile y su relación con la educación física. Por ejemplo, en el año 1960 habían dos tipos de problemas en Chile. Uno que era la desnutrición y la otra que eran enfermedades infecciosas. Sin embargo, en el año 2020 tenemos otro tipo de enfermedades, la obesidad, sedentarismo, estrés, hipertensión. Es decir, que a la vuelta de 40 años, o 60 años, ha cambiado radicalmente el tipo de enfermedad, el tipo de problemas, el tipo de necesidades en la población chilena. Y eso tiene que ver no solamente con adultos, sino que también tiene que ver con niños. Entonces, pasamos de una época donde al ser humano se le consideraba una máquina simple, donde tenía que hacer ejercicios, a una época donde se definía que todo debería partir de la actividad física de relaciones aeróbicas, anaeróbicas, anaeróbicas lácticas, solamente, es decir, seguíamos considerando al ser humano como una máquina de producción energética y de gasto energético, a una época informacional. Bueno, hoy día ya hemos transitado a otra época donde estamos hacia lo emocional, pero hasta antes del año 2020 estábamos hasta una época informacional, donde la información que tenía el Ministerio de Salud, por ejemplo, y que se proponía, era tratar de disminuir los índices de obesidad y sedentarismo, que ha ocurrido hasta la fecha, que no solamente no lo ha podido hacer, sino que han aumentado estos índices. Desesperadamente el Ministerio Secretaría General de Gobierno, Chile Deporte, el Ministerio del Deporte, impone una ley de medición de la calidad para ver si se podía mejorar. Pero ¿en qué quedó eso? Solamente en una medición.
absolutamente ineficiente, ineficaz, ya que solamente ponía estrés en los profesores, pero que no podía cambiar a las personas. Es decir, la educación hace algunas cosas, pero sin ningún efecto. Por ejemplo, en el año 2000, el Producto Interno Bruto en Chile pasa a ser bien encaminado a un país desarrollado, ya que aumenta del 4,9 al 7%. Sin embargo, esto que después en el año 96 se traduce en una reforma educacional que incluso modifica la forma en que se forman los profesores, resultado, un programa que sigue siendo el mismo, que ustedes conocen, que tiene 3 ejes, con los contenidos de aptitud física, actividad de expresión, de colaboración o posibilidad, actividad de campamento. Sin embargo, eso no ha producido ningún efecto. No hay ningún efecto, al parecer, en cómo piensa el profesor, en cómo toma las decisiones y cómo hace su intervención didáctica en el colegio, cualquier tipo de establecimiento. Entonces, a partir de esto se hace la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo planifican la clase de educación física profesores de octavo año básico que terminaron su formación profesional antes del año 2005 y después del año 2005? ¿Por qué el año 2005? Porque se supone que los profesores antes del año 2005 pertenecían a una generación de profesores donde el acento se hacía especialmente en algunos contenidos y después del año 2005 se supondría que deberían hacerlo en otros tipos de contenido y de objetivos. Para abordar esta pregunta de investigación, se plantean dos hipótesis. Uno, que las diferencias entre planificación escrita elaborada por los profesores de educación física y la clase desarrollada en octavo año básico se explican por el paradigma de formación inicial de los profesores que terminaron su formación inicial antes del 2005 y después de este año. Es decir, la hipótesis 1 parte del supuesto que los profesores planifican y hacen sus clases de manera diferente. La hipótesis 2, que las diferencias entre el discurso sobre la práctica del profesor de educación física y la planificación de contenido en octavo año básico se explican por el paradigma de formación inicial de los profesores que terminaron su formación antes del año 2005 y después de este año. Entonces, por un lado, hay una hipótesis que va a verificar lo que ocurre en la práctica y por otro lado, hay una hipótesis que va a verificar el discurso del profesor. Profesores formados antes del año 2005 y después del año 2005. Cuando digo profesores, me refiero a profesoras y profesores. Algunas cuestiones importantes en la actividad física, sobre todo desde el punto de vista energético. Todo cuerpo humano, todo ser humano, tiene un nivel inicial de condición física que para que se desarrolle hay que provocar un estrés controlado. La diferencia antes del año 80 y después del año 80 es que hoy día tiene mucha importancia el nivel y la calidad de la recuperación que se haga para provocar supercompensaciones necesarias. En esa época prácticamente no se consideraba la recuperación como parte del entrenamiento. Hoy día sí es muy importante y esto hay que hacerlo notar en las nuevas generaciones de profesores en su formación. Por otro lado, cuando aplicamos una carga de fatiga, la carga de fatiga, por ejemplo, cuando hacemos un impacto de saltabilidad, normalmente energéticamente nos recuperamos inmediatamente. Sin embargo, desde el punto de vista del impacto muscular de los músculos del tren superior, se recuperan un poco tardíamente. En cambio, la musculatura del tren inferior se recupera mucho más tarde y el nivel de
de impacto en las articulaciones es mucho más tardío, por lo tanto, no es homogéneo el nivel de recuperación y eso hay que considerarlo cuando se planifica una clase, un entrenamiento o una actividad de ejercicio físico. Algunas cuestiones importantes a considerar. En el año 92, en el año 90, se proyectaba que para después del año 2020, las personas de 65 años y más iba a ser alrededor del 11%. Hoy día eso está errado, nos hemos dado cuenta que todas estas proyecciones fallaron porque hoy día la población de 65 años y más es casi el 18%. Y que la población menor de 14 años no alcanza ni siquiera el 18%, por lo tanto es menor al 23% que se había proyectado en el año 92. Todos estos cálculos fallaron. ¿Fallaron por qué? Por la velocidad de la tecnología, la información, la técnica, el estilo de vida, en fin. En el jardín infantil pudimos revisar un estudio realizado por Cardona, Salazar y colaboradores en el INTA en el año 2001, imagínate en el año 2001 ya, donde los niños no alcanzaban un 8% de actividad física moderada y las niñas no alcanzaban el 3%. ¿Mm? Eso lo estaba diciendo ya en el año 2001. Hoy día es un poquito más grave el tema a pesar de los esfuerzos que se han hecho. Entonces, dadas todas estas consideraciones, tenemos que pensar también que en los jóvenes adolescentes, sobre todo en octavo año básico, hay sobrecargas que no se pueden hacer, por ejemplo, sobrecargas de saltabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos una musculatura muy fuerte y huesos bastante débiles en relación a la musculatura de esa edad. Entonces, mientras tenemos músculos muy fuertes y huesos que están en crecimiento y desarrollo, se puede producir una necrosis aséptica de la tuberosis anterior de la tibia. Esto significa que a los jóvenes, si hacen mucha saltabilidad, les va a doler la rodilla y aquí les va a salir una protuberancia, un cototo, qué sé yo, un callo óseo, producto del gran tirón que provoca el tendón de Aquiles. Y por otro lado, la columna en hombres y mujeres juega un rol diferente. Por ejemplo, la columna tiene esta forma porque ayuda al desplazamiento y hace como un resorte y hace una amortiguación de buena calidad. Esta columna hay que cuidarla mucho y no provocar sobrecargas innecesarias. Por otro lado, las mujeres tienen una cadera que se diferencia a la cadera de los hombres porque es un poco más plana y más ancha. Esto hace que sus pies, piernas, caigan un poco en diagonal hacia adentro y los esfuerzos se acentúen en la rodilla, cuestión que a los hombres no le pasa. Por lo tanto, tenemos una diferencia biomecánica notable entre hombres y mujeres que también hay que observar. Entonces, ante esta disyuntiva, ante esta variedad heterogénea de hombres, mujeres, en la edad de octavo año básico y en las otras edades, entonces se procedió a hacer este estudio donde se hizo la siguiente metodología. Este es un estudio de carácter cualitativo, ¿ya? Es decir, mide la calidad de las respuestas que entregan los... No mide cantidad, mide la calidad de la respuesta hecha por los profesores, donde se hace un diseño descriptivo comparativo, ¿ya? Donde vamos a comparar las respuestas entregadas por hombres, mujeres profesoras y profesores de distintos tipos de establecimientos. Con una población, una muestra, la población corresponde a profesoras y profesores de educación física, y con una muestra de 12 mujeres y 12 hombres, profesores todos, voluntarios, ¿ya? Que realizan clases en educación básica en octavo año básico, en colegios municipales, particulares y subvencionados, pagados de las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar.
La muestra es una muestra aleatoria simple de 16 establecimientos. 8, perdón, aquí este dato está errado, estos son 24 establecimientos donde... voy atrás. 8 municipales, 8 subvencionados y 8 colegios particulares. Para recolectar la información se hizo una observación sistemática no participante que utiliza la técnica de videograbación. Para aplicar esta técnica se concurrió durante 3 semanas seguidas con videograbadoras que se instalaron en la clase porque se hizo antes de la observación en vivo, para que los estudiantes se acostumbraran a una persona extraña que estaba grabando la clase y se empezaran a comportar de manera habitual, porque la primera vez que llega uno con la cámara, los estudiantes te preguntan quién eres, qué hace, etcétera, pero ya en la segunda oportunidad solamente te saluda y en la tercera oportunidad ya se puede comenzar a grabar y no interfiere en la clase ni en la conducta del profesor, que también se debe acostumbrar a que lo están observando. También se recogió la información documental de todas las planificaciones de los profesores de educación física que participaban. ¿Cómo se hace esto? Se toma el libro de clases, donde está la planificación, y después se copia solamente, ¿ya? Se copia, se transcribe. Y se realizó a cada profesor una entrevista semiestructurada utilizando los subdominios propuestos por Marrero, y para ello la entrevista semiestructurada se sometió a su validación a través de la técnica de juicio de experto, para lo cual se ocuparon 3 expertos, y los expertos tuvieron un 100% de concordancia en que la entrevista estaba bien diseñada y se podía aplicar y no tenía ningún problema. La información textual de las entrevistas se tradujo y se escribió en un documento de tipo Word, y eso después se trató a través de un programa que se llama Programa Alceste para hacer análisis cualitativo de la entrevista. Esa fue la forma de presentar y de proyectar todo el estudio desarrollado en nuestro laboratorio. Les voy a anticipar solamente una cápsula de cómo interpretamos los resultados en general. Después vienen los resultados, la bibliografía y todo esto, pero lo vamos a dejar hasta aquí nomás. Los docentes optan por una educación física diversa. También el autor de este estudio la llama dispersa, combinando objetivos de aprendizaje de los ámbitos deportivos, recreativos, de aptitud física, de expresión motriz o danza, y en menor grado actividades de contacto con la naturaleza. Es decir, tratan muchos contenidos de manera superficial. Hasta ahí, bueno, esta interpretación de los resultados ustedes no la van a hacer, pero esa es más o menos la presentación que deberían hacer, y al final agregar la bibliografía. Solamente. Y para eso van a disponer, cada grupo de trabajo va a disponer de un tiempo máximo límite de 15 minutos. Y los grupos, yo voy a entregar por correo electrónico el orden en que se van a presentar. A partir del lunes a las 8 de la mañana parte el primer grupo, a las 8:20 parte el segundo, etcétera, 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 etcétera. Hasta que podamos dar por terminadas las presentaciones. Después de cada presentación vamos a tener 5 minutos
de preguntas, dudas, sugerencias, aportes, y eso lleva una nota. Y una semana después, ustedes entregan el documento final, ya con las correcciones, si es que las hubiera, para la tercera calificación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Profe, ¿cuándo era la fecha de entrega? Una semana después de que usted haga su presentación. O sea, perdón, la presentación. Parte el día 3 de enero. Normalmente deberíamos, el día 10 de enero deberíamos tener todo terminado. Profe, ¿y va a ser al azar o podemos elegir salir en primer lugar No, o yo el quiero primer que, día? Yasna, yo pienso que el grupo de ustedes va a ir de número 1. Ya. Ok, ¿Ya? bueno. Y después, una semana después, entregan el documento escrito y eso es suficiente. Pero se entiende la dinámica de la presentación, ustedes, por supuesto, la pueden. Ahora, si en su grupo son 3 personas, las 3 personas deben participar en la presentación. Si en su grupo son 2 personas, las 2 personas participan en la presentación. ¿Ya? Uno se va turnando, tú haces la introducción, yo hago el marco teórico y yo hago la metodología. Listo. Y así se pueden repartir eso. Brenda, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Gracias. Perfecto. Señor Campos, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Muy bien. Señor Saavedra, ¿alguna pregunta? Todo bien, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, ahora estoy disponible para que ustedes me hagan preguntas respecto a su trabajo, si tienen alguna duda y lo quieren presentar para que avancemos. Yasna, ¿están claras? Ustedes sí parece. Nosotras sí, ya habíamos empezado a hacer la exposición, ¿Ya? pero estaba un poquito como cuadrada la nuestra. Y ya con la de usted nos dimos cuenta que no es necesario hacerla tan como título, 2 puntos. ¿Se No, entiende? eso es, tienen que darle un contexto, tienen que darle un ritmo, en fin, ¿ya? Sí. Ustedes tienen que darle su propia impronta. Ya no Ya. se trata de leer un documento solamente, sino que Ajá. relatar un poco de historia. Tuviste que en el marco teórico yo me fui a diferencia, por un lado bioenergética y por otro biomecánica, en fin, Claro. para poder establecer que la educación física no puede ser una cuestión tan solo del deporte, pues, tan solo de la expresión, sino que es mucho más integral, que tiene que ver para la vida. Ahí había una imagen que interpretaba, por ejemplo, en esos años, cómo se habían hecho mal los cálculos para saber cuántos jóvenes iban a haber en Chile y cuántos viejos iban a haber en Chile, estaban los cálculos errados, y lo único que se ha acertado es que cada día es mucho más grande la hipertensión, el sedentarismo y la obesidad y el estrés. ¿Te fijas? Entonces la educación física tendrá que educar en algo, no tendrá que solamente saltar y correr, sino que tendrá que educar algo para la vida. Bueno, esos ritmos son los que ustedes deben darle a su presentación. Entonces, yo me quedo en la clase ahora con aquellos que quieran trabajar conmigo en su presentación, en su documento, en su proyecto. Entonces, el resto puede permanecer, no hay problema, pero esa era la idea de mostrarle hoy día. Mañana vamos a seguir revisando adelantos de trabajo
para que les vaya bien. ¿Mm? Para que a todos les vaya bien. Entonces, Álvaro, ¿tienes algo que presentar? No, profe, nada. ¿No? No. Perfecto. Ya. Señor Campos, Vargas Campos, ¿tiene algo que presentar? Sí, profe, personalmente todavía no empiezo a hacer la segunda parte no empezamos con mi compañero a hacer la segunda parte del Del- trabajo. Así Ya, que mañana ya vamos a tener más avanzado y lo presentamos, para que igual nos perfecto. haga algunas correcciones, por favor. Perfecto. Margarita, tanto tiempo que no la teníamos en estos horarios. ¿Alcanzó a ver algo de la presentación? De todas maneras quedó grabada. Hola, profe. Sí, igual yo veo las clases grabadas, Ya, así que después las voy a ver mejor, con más detalle y más ya. concentrada. Margarita, ¿tienes algo para presentar hoy día para que te pueda ayudar en tu avance de tu trabajo? Igual yo soy con Verónica y Claudio y estábamos Ah, en una reunión. sí, nos quedamos ahora entonces con Claudio y con Verónica. Entonces, al resto les digo buenos días, se pueden retirar y yo me quedo trabajando con el grupo de Margarita, Claudio y Verónica. ¿Ya? Que estén muy bien, un abrazo, cuídense mucho. Gracias. Chao, Ya, chao, profe. chao, chao.